Listo, muy buenas tardes. Junto con la compañera Adriana Paola Fonseca vamos a hacer la exposición de falla renal aguda. Mi nombre pues es Anies Nicole Jaimes. Vamos a iniciar hablando sobre actualizando pues el término de falla renal aguda a lesión renal aguda. Este es un síndrome clínico caracterizado por una disminución brusca de la función renal que puede ocurrir pues en horas o días. Esta alteración va a provocar la incapacidad de los riñones para mantener adecuadamente el equilibrio hidroelectrolítico, ácido base y la eliminación de los desechos nitrogenados. Esto se va a manifestar por un aumento de la creatinina sérica y o una disminución de la producción de orina. La lesión renal aguda puede ser reversible si se identifica y se trata oportunamente la causa subyacente. Según los criterios de la guía CADIGO, la lesión renal aguda se diagnostica cuando existe cualquiera de las siguientes condiciones. En primer lugar, aumento de la creatinina sérica más o igual a 0,3 miligramos sobre decilitros en 48 horas, un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 1,5 veces respecto al valor basal en los últimos 7 días, o un volumen urinario menor a 0,5 mililitros sobre kilogramo hora durante al menos 6 horas. Continuando con la etiología de la lesión renal aguda, pues esta se clasifica tradicionalmente en prerrenal, renal o intrínseca y postrenal. Según el sitio donde se va a originar, pues la alteración que va a comprometer como tal la función renal. En primer lugar, tenemos las causas prerrenales. Estas representan aproximadamente el 50 al 60% de los casos de la lesión renal aguda. Se producen por una disminución del flujo sanguíneo renal sin un daño estructural inicial al riñón. Entonces, en estos casos podemos ver hipovolemias que están caracterizadas por hemorragia o pueden ser causadas por hemorragia, deshidratación por vómitos o diarrea, quemaduras extensas, uso excesivo de diuréticos o pérdidas gastrointestinales. También otra causa puede ser la disminución del gasto cardíaco, donde puede ser que provenga de una insuficiencia cardíaca congestiva, un infarto agudo del miocardio o un shock cardiogénico. También vamos a tener la vasodilatación sistémica, bien sea por sepsis, por shock séptico, por anafilaxia. También puede haber alteraciones hemodinámicas renales causadas por los AINES, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, y los antagonistas receptores de la angiotensina 2, que son los ARA2. Continuando entonces con las causas intrínsecas o las causas renales, estas ocurren cuando existe un daño directo del parénquima renal. En este caso puede ser producto de una necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente. Puede ser producto de una isquemia, por una hipotensión prolongada, por un shock o por una sepsis. También puede ser nefrotóxica debido a medios de contraste ayudado, por aminoglucosídicos, por anfotericina B, cisplatino o pues por metales pesados. También tenemos las enfermedades glomerulares que pueden ser causadas bien sea por la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, nefropatías, lupus eritematoso sistémico o vasculitis. Continuando entonces hacia las causas posrenales, estas se producen por una obstrucción del tracto urinario que va a dificultar la salida de orina. Eh, Pueden ser obstrucciones altas o obstrucciones bajas. La obstrucción alta puede ser debida a cálculos ureterales bilaterales, por tumores abdominales o pélvicos o por fibrosis retroperitoneal. La obstrucción baja, urinaria baja puede ser causada pues, por hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, estenosis uretral, coágulos vesicales y vejiga neurogénica. Muy bien, continuando hacia la fisiopatología, la lesión renal aguda pues es el resultado de una disminución, como ya lo habíamos dicho, brusca de la tasa de filtración glomerular. Este puede ser causada por alteraciones hemodinámicas, inflamatorias y celulares que van a afectar la función normal del riñón.
La fisiopatología comienza generalmente con una disminución de la perfusión renal, es decir, hay una reducción del flujo sanguíneo que llega a los riñones, como ya lo había mencionado. Esto puede ocurrir por deshidratación, hemorragias y todas las causas que ya mencioné en la etiología. Como consecuencia, va a disminuir la presión dentro de los glomérulos y se va a reducir la tasa de filtración glomerular, que pues va a ser la capacidad del riñón como tal de filtrar la sangre. Ante esta situación, pues el organismo va a intentar compensar eh, activando los mecanismos como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de la hormona antidiurética y la estimulación también del sistema nervioso simpático. Estas respuestas lo que van a buscar es conservar agua y sodio para mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo renal. Sin embargo, si la disminución de la perfusión se mantiene durante mucho tiempo, las células de estos túbulos renales van a recibir menos oxígeno y va a producirse la isquemia. La falta de el oxígeno también va a reducir la producción de ATP y va a alterar los mecanismos de transporte celular y provocar un daño en las membranas celulares. Como resultado, vamos a tener que las células tubulares van a perder su función normal y van a desprenderse hacia la luz de los túbulos. Posteriormente, se va a desarrollar la necrosis tubular aguda, que es una de las causas más frecuentes de la lesión renal intrínseca. Las células lesionadas mueren pues por necrosis o bien por apoptosis y van a formar cilindros celulares que obstruyen esos túbulos renales. Y esta obstrucción pues va a dificultar también el paso de la orina y agrava aún más la disminución de la filtración glomerular. Al mismo tiempo, pues el daño renal va a desencadenar una respuesta inflamatoria local caracterizada pues por una activación de los leucocitos, liberación de citocinas inflamatorias, alteración del endotelio vascular. Estos cambios van a producir una vasoconstricción que va a empeorar a su vez la disminución del flujo sanguíneo. Finalmente, pues la combinación de la hipoperfusión renal, la lesión tubular y la obstrucción tubular va a provocar pues una caída importante de la tasa de filtración glomerular y como consecuencia el riñón va a perder la capacidad de eliminar adecuadamente las sustancias de desechos y de regular pues el equilibrio hidroelectrolítico. Esto lo que va a producir pues es una acumulación de sustancias como la urea, creatinina, potasio, agua y pues ácidos metabólicos. La retención de estas sustancias va a originar las principales manifestaciones clínicas de la lesión renal aguda, que van a ser como tal las que podemos ver en la parte de abajo, oliguria o anuria, edema, hipertensión arterial, hiperpotasemia, acidosis metabólica y pues un síndrome urémico. Respecto al diagnóstico, bueno, aquí voy a tomar un momentico para arreglar aquí un momento la diapositiva. Bien, respecto al diagnóstico, según los criterios que digo, como había comentado en la primera diapositiva, el diagnóstico se establece cuando se presentan cualquiera de los criterios pues, que vemos ahí en pantalla. Sin embargo, podemos identificarlo a través de la historia clínica. La evaluación va a comenzar pues identificando ciertos factores que pueden haber desencadenado la lesión renal. Por ejemplo, podemos investigar episodios de vómito o diarrea, hemorragias recientes, deshidratación, sepsis o infecciones, cirugías recientes, enfermedades cardíacas o hepáticas, el uso de medicamentos nefrotóxicos o accidentes de enfermedad renal porque la historia clínica nos va a ayudar a orientar si la causa de la enfermedad es prerrenal, renal o posrenal. Continuamos entonces a través de la exploración física buscando signos de hipovolemia, sobrecarga de volumen o obstrucción urinaria. A través de las pruebas de laboratorio, pues vamos a buscar la creatinina sérica, que es el marcador más utilizado para evaluar la función renal. Su aumento nos indica una disminución de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que puede elevarse varias horas después de haber iniciado la lesión renal. Luego tenemos el nitrógeno ureico en sangre o el BUN, que también va a aumentar junto con la creatinina. Y esta relación BUN-creatinina nos puede ayudar a identificar algunas causas prerrenales. Los electrolitos séricos nos van a permitir detectar si hay hiperpotasemia, hiponatremia, hiperfosfatemia o hipocalcemia.
Continuamos entonces con la gasometría arterial que nos va a ayudar a identificar la presencia de acidosis metabólica. Si hacemos una evaluación de la diuresis, vamos a poder encontrar que pues, la disminución de la producción de orina es uno de los criterios diagnósticos pues, más importantes. Aquí podemos encontrar una oliguria si es menos de 400 mililitros por día o una anuria si es menos de 100 mililitros por día. La monitorización continua de la diuresis es fundamental pues también para evaluar la evolución del paciente. A través del análisis de orina, pues tenemos también información sobre la causa de la lesión. En el sedimento urinario podemos encontrar cilindros granulosos que nos van a identificar una necrosis tubular aguda, si hay hematuria, proteinuria o leucocituria. Estos índices urinarios, pues también nos ayudan, como ya había mencionado, a identificar si es prerrenal o el daño es renal o intrínseco. Los estudios de imagen, pues vamos a encontrar la ecografía renal, que nos permite identificar si hay hidronefrosis, si hay obstrucción urinaria, alteraciones anatómicas o el tamaño, pues, del riñón. Estos datos son mucho más relevantes cuando se sospecha una causa postrenal. Bien, vamos a correr esto aquí también un poquito. Listo. La clasificación de la gravedad, pues según las guías CADIGO, tenemos el estadio 1, que en ese caso pues encontraríamos la creatinina 1,5 a 1,9 veces el valor basal o aumento de 0,3 miligramos sobre decilitros. Y también vamos a tener una diuresis menor de 0,5 mililitro kilogramo hora durante 6 a 12 horas. El estadio 2, pues la creatinina va a estar entre 2 a 2,9 veces el valor basal de la creatinina y una diuresis menor a 0,5 mililitro kilogramo hora durante más de 12 horas. Y el estadio 3, pues va a ser una creatinina mayor a 3 veces el valor basal, o incluso mayor a 4 miligramos sobre decilitros. En este caso, pues ya existe una necesidad de terapia de reemplazo renal y vamos a poder evidenciar una anuria mayor a 12 horas. Respecto al cuadro clínico, pues vamos a tener varios tipos de manifestaciones. Respecto a las manifestaciones urinarias, pues vamos a encontrar oliguria, anuria, poliuria, especialmente pues ya en la fase de recuperación. Respecto a manifestaciones generales, fatiga, debilidad y malestar general. Podemos encontrar una sobrecarga hídrica a través del edema, hipertensión, una disnea, manifestaciones digestivas como náuseas, vómitos, anorexia. También tenemos manifestaciones neurológicas, somnolencia, confusión, convulsiones cuando ya se llega a casos graves y pues las alteraciones metabólicas como hiperpotasemia y acidosis metabólica y síndrome urémico. Respecto a la farmacología, pues es importante aclarar que no existe un tratamiento específico que cure como tal la lesión renal aguda. El tratamiento farmacológico se va a enfocar más que todo en corregir la causa desencadenante y prevenir la progresión del daño renal y tratar las complicaciones. Entonces, en ese caso, para restaurar la perfusión renal, se hace uso de cristaloides intravenosos. Para eliminar los factores agravantes, se suspenden nefrotóxicos. Para controlar la sobrecarga hídrica, se hace uso de la furosemida. Para corregir la hiperpotasemia, se utiliza el gluconato de calcio, la insulina más glucosa y el salbutamol. Para corregir estados de acidosis, se utiliza pues el bicarbonato de sodio, en cuyo caso se desea mantener la presión arterial, pues norepinefrina. Para tratar infecciones, antibióticos ajustados a la función renal y en casos graves, pues ya se emplearía la diálisis. El tratamiento nutricional, en este caso, pues nos enfocamos en más que todo dos cosas o tres cosas, pues la proteína, los líquidos y los electrolitos. Em,
Respecto a la proteína, pues esta es esencial para evitar la pérdida de masa muscular y favorecer la reparación tisular, pero pues como sabemos también puede ser contraindicado en pacientes con daño renal. Entonces, si el paciente está sin diálisis, hacemos uso de 0,8 a 1 gramo kilogramo día de proteína. Si el paciente pues ya tiene terapia de reemplazo renal, entonces podemos utilizar de 1 a 1,7 gramos kilogramo día, porque la restricción excesiva de proteínas no se recomienda ya que favorece pues la desnutrición en un paciente que ya de por sí pues está catabólico. Respecto a líquidos, puede haber control de líquidos según la producción urinaria, según la presencia del edema y el estadio cardiovascular. Ahí va a depender pues de la condición del paciente. También vamos a tener un control de sodio, potasio y fósforo. Es el sodio cuando existe pues una retención de líquidos o hay hipertensión. Ahí se recomienda restringir el consumo de sodio. El potasio, pues si hay una disminución de la función renal, puede provocar una hiperpotasemia. Así que si los niveles séricos están elevados, pues se disminuye como tal la ingesta de alimentos ricos en potasio. Y el fósforo, pues también debe estar controlado porque en algunos pacientes se produce como tal la retención del fósforo. Bueno, ahora continuamos con falla renal crónica. Bueno, actualmente el término se conoce como enfermedad renal crónica, que es una alteración progresiva e irreversible de la función renal superior a 3 meses. Esta pues está caracterizada por la pérdida gradual de nefronas, que son pues, las unidades estructurales y funcionales de los riñones, las cuales están encargadas de filtrar la sangre y además mantener el equilibrio de los líquidos. Como etiología de la enfermedad renal crónica, pues esta es el resultado de diversas enfermedades que producen daño renal y progresivo, además de ser permanente. Como causas tenemos causas primarias, secundarias y genéticas. Primero, las causas primarias, pues son aquellas que afectan directamente el riñón sin tener una enfermedad subyacente, como lo es la glomerulonefritis, la nefropatía, nefropatía membranosa. Además, tenemos las causas secundarias, que son aquellas enfermedades sistémicas o multiorgánicas que afectan también al riñón, ya sea la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad e incluso enfermedades autoinmunes como es el lupus. De tercero tenemos las causas genéticas, que son aquellas que afectan la estructura y la función renal debido a enfermedades hereditarias o congénitas. Estas, pues tenemos la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, nefropatías hereditarias y algunas alteraciones congénitas del desarrollo renal. Bueno, como fisiopatología de la enfermedad renal crónica, debemos iniciar desde la lesión renal, pues inicial. Esta inicia cuando diversas enfermedades o causas, especialmente lo que es la diabetes y la hipertensión arterial, producen un daño progresivo e irreversible en las nefronas. A medida que estas nefronas se van dañando o se van perdiendo, lo que hacen es que las que van a permanecer sanas intentan compensar aumentando su trabajo mediante el proceso que se conoce como hiperfiltración glomerular, lo que va a incrementar la presión dentro de los glomérulos, además de que aumenta el flujo sanguíneo, la filtración por la nefrona. Aunque este mecanismo pues también permite mantener la función renal durante un tiempo, esta presión alta lo que va a hacer es que lesiona la membrana glomerular, es decir, que daña el glomérulo y favorece la aparición de la proteinuria y provoca un daño estructural progresivo. La pérdida progresiva pues, de estas nefronas lo que va a hacer es que va a generar una respuesta inflamatoria persistente. Es decir, que el daño renal va a estimular la liberación de citoquinas proinflamatorias, como lo es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, las cuales pues van a favorecer esta lesión de los glomérulos y pues de los túbulos renales que ya se está presentando.
Además, esta inflamación va a hacer que se aumente el estrés oxidativo y así se estimule la producción de factores de crecimiento que van a promover la fibrosis renal. Paralelamente con esto, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este pues es debido a la disminución de la perfusión renal. La renina liberada por el riñón lo que va a hacer es generar la formación de angiotensina 2, que es una sustancia que produce vasoconstricción y lo que va a hacer es aumentar la presión a nivel intraglomerular. Y lo que va a hacer es estimular la secreción de aldosterona, la cual pues va a favorecer la retención de lo que es sodio y agua. Además, contribuye al desarrollo de la hipertensión arterial y pues del edema. Hay que tener en cuenta que la angiotensina 2 también va a ser un estimulante de la formación de tejido fibroso. Ya con el tiempo se va a desarrollar lo que es la fibrosis renal progresiva o lo que es la glomeruloesclerosis. Esta lo que va a hacer es que el tejido funcional va a ser reemplazado por tejido cicatricial, lo que ocasiona la pérdida continua de más nefronas. Va a traer como consecuencia disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular, lo que impide la adecuada eliminación de los productos de desecho, además de que altera el equilibrio de líquidos y electrolitos. Finalmente, pues también lo que se va a perpetuar es un círculo vicioso, como lo dice ahí, a mayor daño, más pérdida de nefronas. También hay que tener en cuenta que esta acumulación de sustancias tóxicas, como lo es la urea y la creatina, puede generar complicaciones, aumentando la hipertensión, el edema, la anemia, alteraciones óseas, acidosis metabólica, síndrome urémico y puede llegar a enfermedad renal terminal, donde el paciente pues, va a requerir diálisis o un trasplante renal. Como síntomas de la enfermedad renal crónica tenemos la disminución de la cantidad de orina. Esto es debido a que pues a medida que se van destruyendo las nefronas, el riñón pierde la capacidad de filtrar la sangre y pues de formar orina. Entonces se va a ver una disminución en la cantidad. También tenemos retención de líquidos, pues lo que provoca dolor y entumecimiento, en especial en las manos, en la cara y en los pies. Esto es debido a que pues cuando la función renal se disminuye, el agua y el sodio se van a acumular en el organismo y pues el líquido sale de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, produciendo este edema. Vamos a tener cansancio, principalmente debido a la anemia. La anemia se va a presentar debido a que los riñones pues, producen una hormona que es la eritropoyetina, la cual es la encargada de estimular la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces, cuando el riñón se deteriora, lo que hace es que disminuye la producción de esta y pues por lo tanto se van a generar menos glóbulos rojos. También va a haber el picor de la piel debido a, pues está relacionado es con la acumulación de las toxinas urémicas. El sabor metálico y mal gusto en la boca es debido pues a la acumulación de urea en la sangre, la cual hace parte de esta y que esta llegue a la saliva, en la cual pues unas bacterias orales van a transformarla en amoníaco que produce ese sabor metálico y mal aliento o mal gusto en la boca. Se va a presentar pérdida del apetito, náuseas, vómitos, la hipertensión arterial, la cual pues se produce por dos mecanismos, ya sea por la retención de sodio y de agua, que aumenta el volumen sanguíneo, o por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a provocar pues la vasoconstricción también. Van a tener mayor sensibilidad al frío, esto debido a que al haber menos glóbulos rojos, llega menos oxígeno y pues los tejidos y músculos hace que llega menos oxígeno a los tejidos de los músculos, lo que hace que
haya menos producción de calor corporal. Y por último, dificultad para respirar o disnea debido también a esa falta de oxígeno que presenta. Ya como diagnóstico tenemos diferentes exámenes que se le realizan. Principalmente está el análisis de sangre, en el cual encontramos la creatinina sérica, que es uno de los principales marcadores pues, de la función renal. Debido a que se aumenta cuando el riñón pues, pierde la capacidad para filtrar y eliminar las sustancias de desecho. También tenemos lo que es la urea o BUM, que lo que va a hacer es que permite evaluar la capacidad del riñón para eliminar los productos de desecho provenientes del metabolismo proteico. Tenemos los electrolitos, como el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo, que lo que van a hacer es que van a permitir identificar las complicaciones metabólicas que produce esa incapacidad de mantener el equilibrio mineral o de electrolitos. Y tenemos la estimación del filtrado glomerular, en el cual pues es el mejor indicador de la función renal, debido a que este refleja directamente la capacidad de la filtración de los riñones, es decir, cuánta sangre filtran los riñones por minuto. También tenemos análisis de orina, en el cual vamos a ver la albuminuria, que es el marcador temprano de daño renal, ya que evidencia la alteración de la barrera de filtración glomerular. Y tenemos también el sedimento urinario, que va a permitir detectar esas alteraciones celulares, ya orientándolas hacia enfermedades glomerulares infecciosas o inflamatorias. Tenemos la medición del volumen de orina, en el cual pues va a permitir evaluar la capacidad funcional del riñón para producir o para eliminar orina. Este es el conocido de 24 horas, proteína 24 horas, es este. De estudios radiológicos, el principal que se realiza es la ecografía renal, es la técnica pues de elección para valorar el tamaño, la forma y la estructura. Va a permitir identificar alteraciones estructurales y pues diferenciar las causas de la enfermedad, ya sea obstructiva o pues crónica. Y por último tenemos la biopsia renal, la cual pues está indicada cuando se sospechan enfermedades glomerulares, lesiones inmunológicas o cuando la causa de enfermedad renal crónica no está clara, ya que permite confirmar el diagnóstico histológico y pues determinar el tipo específico de lesión renal. Bueno, tenemos la clasificación CADIGO. Esta se utiliza para determinar la gravedad de la enfermedad, estimar el riesgo de la progresión y pues orientar el tratamiento. Consta de dos parámetros, que es el filtrado glomerular, que mide la capacidad del riñón para filtrar la sangre, y lo que es la albuminuria. Entonces, entre más bajo sea el filtrado glomerular, menor es la capacidad del riñón para eliminar sustancias de desecho. Por lo menos los pacientes que en G4 y G5 tienen un riesgo muy alto de progresar ya a terapia de reemplazo renal, o ya sea diálisis o un trasplante. Entonces, como podemos observar, un paciente que esté en G1 y A1 es un paciente que tiene un filtrado normal sin pérdida significativa de proteínas, es decir, que presenta un riesgo bajo. Ya un paciente que esté en G3A y A2 es un paciente que tiene una función renal moderada a disminuida y un daño glomerular alto, es decir, de alto riesgo. Y así se va clasificando. Tienen que mirarse los dos parámetros.
porque pues esta clasificación lo que quiere es utilizar estos dos, indicando el nivel de la función renal con el filtrado glomerular, mientras que la albuminuria lo que va a hacer es reflejar el grado del daño glomerular. La combinación de ambos pues va a permitir establecer el riesgo de la progresión de la enfermedad, las complicaciones cardiovasculares y pues la necesidad del paciente, ya sea de diálisis o trasplante. Bueno, respecto a farmacología, como lo mencionaba mi compañera anteriormente con la patología anterior, la enfermedad renal crónica tampoco tiene una cura pues farmacológica. Lo que hace el tratamiento es buscar retardar la progresión de la enfermedad, controlar las complicaciones, mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también son tratamiento para la hipertensión arterial, siendo los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, pues son la primera opción terapéutica por su efecto protector sobre el riñón y el sistema cardiovascular. Disminuyen la presión intraglomerular, además de que reducen la proteinuria entre un 30 y 40%, tiene un efecto renal protector y también cardioprotector. Tenemos los inhibidores SGLT2, como la dapaglifosina, empaglifosina, los cuales lo que son una proteína ubicada pues en el tubo proximal del riñón, que van a estar encargadas de reabsorber la glucosa. Lo que van a hacer es, al bloquear esta proteína, se va a disminuir la reabsorción de glucosa, aumentando también la eliminación de glucosa por la orina. Y van a reducir la presión intraglomerular, la hiperfiltración, reducen también la albuminuria, retardan la progresión de la enfermedad renal crónica, disminuyen el riesgo pues, de diálisis, es útil en pacientes con o sin diabetes y pues además de que da una protección renal y también cardiovascular. Por otra parte tenemos los diuréticos, los cuales pues esto lo que van a hacer es controlar la retención de líquidos, disminuir la presión arterial, van a mejorar el edema. Lo que hacen principalmente es el control de líquidos y presión arterial. Tenemos la furosemida y toracemida. Ya la finerenona es un antagonista selectivo no esteroideo del receptor de mineralocorticoides. Cuando se activa excesivamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a hacer es que va a aumentar la inflamación, aumenta la fibrosis y progresa pues, el daño de las nefronas. Entonces, lo que va a hacer es bloquear los efectos de la aldosterona sobre el riñón y sobre el corazón, lo que va a permitir disminuir la inflamación, reducir la fibrosis, reducir la albuminuria y pues retardar la progresión de la enfermedad renal crónica. Además, cabe recalcar de que también es un cardioprotector y nefroprotector. Siguiente. Ya como tratamiento nutricional, el tratamiento se basa pues en la etapa de la enfermedad renal crónica. Se recomienda principalmente una dieta con un mayor consumo de alimentos de origen vegetal en comparación con los de origen animal y un menor consumo de alimentos ultraprocesados, reducción moderada de la ingesta proteica y salina. Este tratamiento nutricional a lo que va enfocado es a retrasar la progresión de la enfermedad renal, a mantener un adecuado estado nutricional, prevenir la desnutrición proteico-calórica de los pacientes, controlar las alteraciones metabólicas, disminuir también la acumulación de toxinas urémicas, reducir el riesgo cardiovascular y pues mejorar siempre la calidad de vida del paciente.
Tenemos dos dietas que son aplicadas principalmente a este tipo de pacientes, los cuales son la dieta DAS, que tiene como características, pues que es una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, lácteos bajos en grasa y es una dieta baja en sodio. Como beneficios de esta dieta está que disminuye la presión arterial, reduce el riesgo cardiovascular y favorece el control metabólico. También tenemos la dieta PLAO, la cual es una dieta en la que predomina las proteínas vegetales. Esta es con una restricción moderada también de proteínas, menor consumo de carnes rojas, mayor consumo de lo que son legumbres, verduras y cereales, y pues tiene beneficios, los cuales son disminuir pues la producción de toxinas urémicas, reduce también la carga ácida renal, disminuye la hiperfiltración glomerular y retarda la progresión de la enfermedad renal crónica. El tratamiento pues nutricional en la enfermedad renal, pues como decía, tiene ese objetivo es de retrasar la progresión de la enfermedad. Entonces, para ello, pues se debe pues siempre ajustar el aporte de energía, proteínas, se debe restringir el sodio para controlar la hipertensión, el edema, controlar lo que es el potasio para prevenir la hiperpotasemia, el fósforo para evitar alteraciones óseas. Además, se deben promover los patrones alimentarios, como los mencionados, que pues han demostrado beneficios en la protección de la función renal y reducción de riesgo cardiovascular. Y por último, aquí encuentran la bibliografía de toda la información mencionada en la presentación. Gracias.